Sí soy. Sí soy. Sí soy. Episodio especial desde Camanga Studios sobre los riesgos de la desinformación, con Gonzalo Loza. Kamanga es una palabra del idioma kikongo, una lengua bantú que se habla sobre todo en África Central, en países como la República Democrática del Congo, la República del Congo y Angola. En kikongo, Kamanga significa diamante. Los diamantes son muy usados allí, ya que son estos países grandes productores de estas piedras preciosas. Se forman además bajo una presión intensa y a lo largo de mucho tiempo. Algo parecido ocurre con la verdad. Es necesario mucha paciencia, mucho esfuerzo y un proceso profundo para poder llegar a ella. Sobre todo porque la verdad suele venir rodeada de mucha desinformación y también de elementos que la distorsionan, como ocurre con los diamantes, que vienen rodeadas de piedras bastante duras. Nos hemos venido aquí, especial Si Soy, desde Kamanga Influencers Club, aquí en Bilbao la Vieja, para hablar sobre desinformación, sobre cómo puede la inteligencia artificial generativa agravar esta situación, y para ello nos hemos puesto un poco elegantes, nos hemos pusto una chaqueta, así que saludamos a Leire, Buenas. Raso, Jos, Ramos, Nerea, Buenas. Mónica. Buenas. Bienvenidos, bienvenidas. Nos hemos puesto elegantes, además hemos ¿Listo? coincidido con el tema de la chaqueta. Un día es un día, había que aprovechar. Me he puesto chaqueta. Yo ni sabía que había que venir elegante. Aquí, La vergüenza del equipo. Uno va guapo siempre. Es la actitud, te requiere la vida, ¿no? la percha. Bueno, pues la idea es hablar en los próximos minutos sobre desinformación, sobre la inteligencia artificial generativa. Para empezar, quería lanzaros la pregunta de si en los últimos días habéis sido, no sé si la palabra es víctima, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, podríamos usar esa palabra, de algún tipo de desinformación. ¿Habéis visto algo que os lo habéis creído? No sé. Y se me ocurre ya un caso muy concreto que ha pasado en los últimos días en una parte de la península. Sí, la verdad que sí. Bueno, es muy reciente lo de la tragedia de la Dana, todos los muertos que ha dejado, y creo que todos hemos visto la imagen del bombero saliendo de ese famoso parking, que el nombre no recuerdo, del que se supone que hay muchas víctimas y desaparecidos, y pues parece ser que ha salido la secuencia completa de la fotografía y no era un bombero secándose las lágrimas, sino un bombero rascándose la cara. Al final, pues dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero quizá podamos coger esta frase muy con pinzas porque puede llevar mucha confusión, porque detrás de una imagen hay una historia que no siempre es la que nuestros ojos están viendo en ese momento. Podríamos decir que una imagen sacada de contexto dice más que 1000 palabras, porque es la cuestión que muchas veces creemos que sabemos lo que ha pasado viendo una imagen o una secuencia de 10 segundos de cualquier red social, ya sea TikTok, ya sea Instagram, y ya creemos que tenemos la versión oficial y que no hay otra cosa, pero todo depende al final desde dónde se grabe y desde el prisma que se vea. Por cierto, que en ese parking no han encontrado víctimas mortales, por lo menos en las cifras provisionales. Los bomberos y los equipos de emergencia han entrado allí y no han encontrado nada. Quedaba todavía 1 metro de agua. Las informaciones son de ayer por la tarde, de ayer lunes, estamos grabando un martes. Entonces, bueno, pues es verdad que en redes sociales se ha descontextualizado mucho esa fotografía. Y además se ha intentado hacer ver que, diciendo, o yo he escuchado y he leído, gente diciendo que si había no sé cuántos tickets de parking sin sacar, cuando 700. no hay ni siquiera Es gratuito. tickets es un parking Es gratuito, gratuito. O sea, es una información muy interesada que pues, intentaba. Mira, yo lo de que era gratuito no me había enterado. Sí me había leído lo de los tickets, pero lo de que era gratuito no me había enterado. O sea, ¿Se os ocurre algún otro caso de desinformación, igual más trayéndolo a nuestra realidad más cercana? Porque a verlos, haylos. Y además, bueno, que pueden tener incluso consecuencias, ¿no? En cómo actuamos, en qué es lo que decimos o cómo reaccionamos, ¿no? A esas falsas noticias, a esas fake news. pues dale, Sí. dale. Dale. Yo, por ejemplo, un caso sí que es cierto que no es muy actual, fue hace unos años, no se llegó a conocer como bulo, pero bueno, a mí me impactó especialmente porque fue un caso cercano a mí, digamos, de entre la gente conocida, fue un caso de acoso homofóbico en el que, bueno, se expandió en las redes, en los medios de comunicación, que a una persona le habían dado una paliza por ser homosexual. Bueno, yo tengo con esa persona personas en común y resulta que, bueno, semanas después de que salieran las noticias y más, salió el tema y resulta que no había sido eso lo que había pasado. ¿Qué había ocurrido? Que esa persona, pues, era, vamos a decir, le gustaba mucho llamar la atención
y se metió con un grupo de personas con las que no se tenía que meter. Y sí es cierto, hubo una paliza, hubo palabras marica de mierda y ese tipo de insultos, pero no había sido por eso. Es decir, trataron de vender la historia como... Sí, una agresión Desde homófoba, un, ¿no? desde un punto de Exactamente. vista más que la hay. han venido a... Y por supuesto, la violencia no está legitimada, pero no le pegaron por el hecho de ser homosexual. Y de verle andando me y ya impactó está. muchísimo, sí. Yo creo que también los medios de comunicación en general tienen un poco como la labor de contrastar esa información, porque muchas veces por la rapidez o por esa necesidad, esa urgencia de publicar contenidos, no se contrasta bien. literal. Y O sea, debería no de se ser contrasta. la labor principal de Se periodistas. busca Es que clickbait, yo creo algo que rápido y ya también el está. principal problema es que ahora con las redes sociales cualquiera podemos llegar a ser un medio de comunicación. Exacto. O sea, yo puedo publicar algo o decir algo sobre X persona y probablemente se me vaya a creer antes a mí que incluso si la propia persona protagonista lo desmiente. Parece que si todo el mundo dice eso, pues yo digo arre y aunque sea la protagonista, no vale. Y al final pasas muchísimas horas en redes sociales. No creo que, o no todo el mundo destina un periodo de tiempo de su día a contrastar si realmente lo que está leyendo es verídico o no. Aunque luego haya plataformas que se encarguen precisamente de eso. Yo ahí estoy de acuerdo con Nerea. Lo único es que, hablando de medio de comunicación, para mí un medio de comunicación es donde trabajan profesionales de la información. Claro, ¿no? eso es. Todo el mundo podemos tener un canal de difusión en el que poder informar o por lo menos opinar. Sí. Y Dar nuestro punto demás. de vista. Claro, pero esa es la siguiente pregunta que quería poner encima de la mesa. ¿A través de qué os informáis? ¿A través de qué plataforma llega la información a vosotros? No sé si sois más de medios más convencionales, como pueden ser los periódicos, la radio, la televisión, redes sociales, un mix de todo. ¿Qué tipo de red social? Porque ahora vemos también que algunas son más fácil, en algunas son más fácil difundir bulos. En las que son más fáciles difundir bulos, pero es porque es más fácil y más rápido subir la información, como puede ser en TikTok o en Instagram o en Twitter, eso es Twitter. X, ¿no? Pero yo normalmente cuando algo me viene de ahí y no sé seguro si es real, intento mirarlo aunque sea en la misma red social, si viene más de una fuente, y luego a raíz de eso me meto a un buscador en internet a ver si hay alguna plataforma un poco más fiable, algún periódico, alguna fuente de información que realmente pues contraste pues que está ocurriendo esto o que se está llevando a cabo alguna iniciativa, porque yo precisamente con el tema ya no solamente de Valencia, sino de otro tipo de desgracias y catástrofes, mucha gente se aprovecha, y cuando se hacen ya no solamente una recaudación de alimentos, sino recaudación de dinero, mucha gente se aprovecha. O sea, lo estamos viendo, que en Valencia se han aprovechado ya no solo del pillaje y de que tú no te estás metiendo en una tienda de relojes por necesidad, quiero decir. Pues lo mismo con a la hora de querer recaudar dinero, que la gente igual de repente lo hace con toda su buena fe, a todo correr, porque ve que hay tal iniciativa en TikTok y no contrasta siquiera si puede ser una estafa, básicamente. Luego también hay plataformas que se encargan precisamente de esa labor, por ejemplo, maldita.es o Neutral. Eso es. Son sitios a los que yo muchas veces accedo, pero porque estás tan acostumbrada a consumir contenidos constantemente, que es lo que he dicho antes, o sea, no te paras a analizar detalladamente si eso es verídico o no. Y luego, por ejemplo, en el caso de Maldita, tienen como una especie de canal de WhatsApp en los que a ti te llega directamente al móvil los mensajes o los bulos que han salido recientemente, y esa es una manera Desmintiéndolo, también, ¿no? Exacto, desmintiéndolo. Suelen coger la imagen y te ponen en pantalla bulo o desinformación y te explican un poco pues fuentes, lo que habías comentado antes, contrastadas, de dónde viene eso realmente, un poco la historia, porque al final te la acabas creyendo si no lo contrastas en condiciones. Pero una cosa, y el que emite un bulo, por ejemplo, no debería tener una sanción o algo. Por ejemplo, yo en Twitter pongo cualquier bulo. Ancelotti no deja jugar a Vinicius porque Vinicius dijo una palabrota, por ejemplo. En plan, y eso es un bulo, y ese bulo se hace muy grande. ¿Ese bulo no debería tener un castigo? ¿O yo en Twitter puedo poner lo que me salga de las narices sin ningún tipo A mí de es que control? me parece que hay que tener un poco de responsabilidad también de que se comparte, porque muchas Ya, pero veces... no se tiene. No se tiene, pero... No se tiene ni a la hora de crearlo. No. Yo, por Esa es la ejemplo, cuestión. algo que sí que... O sea, yo me informo a través del telediario a la hora de comer o de cenar, que lo veo... O sea, tú ves la tele. Para lo único que veo la tele es para ver el Sí, el telediario, telediario sinceramente. Sí, lo mismo. Pero no lo veo como activamente, sino porque está puesto a la hora de cenar y se ve. Luego, en redes sociales me informo aparte, pero no es como mi fuente principal de información. Realmente es un mix lo que decías. Pero yo, por ejemplo, en Twitter
intento nunca compartir una noticia, por ejemplo, porque pasa mucho que se buscan titulares muy impactantes que se compartan y luego te metes en la noticia y hay No tiene fundamento ninguno. un grano de arena de toda esa montaña que parecía. Entonces, yo intento no compartir nunca una noticia que no haya leído entera. Eso como base. Entonces, creo que de ahí parte un poco la responsabilidad colectiva e individual de no compartir algo que ni siquiera te has leído, que has leído un titular o has leído 15 palabras. Sí. Y luego también, cuando se expande mucho ese bulo, llega a tantísima gente que, ¿cómo consigues tú saber quién ha comenzado el bulo si ha llegado a millones y millones de personas? Es que yo creo que volvemos siempre al tema, las redes sociales aportan mucho y hacen muy bien, pero también hacen muy mal. Nos están usando bien. Y eso está claro. Y volvemos siempre a... Tendría que haber una responsabilidad detrás de un perfil de redes sociales. Claro, a mí para, por ejemplo, abrirme una cuenta de banco, se me piden unos datos, un DNI, o sea, un respaldo de que soy Una esa responsabilidad. persona. De que soy esa persona. O sea, yo hago algo y saben cómo buscarme. Y aquí parece que en redes sociales un perfil sin foto, sin ningún seguidor ni nada, que se llame Pepito Grillo, ha dicho tal y ya vale, y es una fuente de información. No, ya creo que estamos dando por buenas fuentes de información que no son fuentes de información. Son perfiles que en verdad no tienen ningún respaldo detrás y considero, o sea, no sé si estaréis de acuerdo, pero considero que, por ejemplo, se avanzaría mucho si tú a la hora de crearte un perfil te exigirían poner algo identificativo. Se supone un que DNI, que es lo que a cada uno se nos identifica. Lo que exigen es el correo electrónico que se supone que es rastreable, pero... ¿Cuántos correos electrónicos me puedo crear? Exactamente, que si la IP, que si supuestamente rastreable, pero es que y luego ahí... parece que lo que está en internet es verdad. Todo. Y no. Es que la gente se agarra a... Luego también lo he visto publicado. Ahí va también con el tema de Internet. Es verdad que han surgido páginas web, diferentes fuentes de contenido, en el que, y además, voy a citar aquí a un maestro, tanto en esta casa como en el mundo del periodismo de España. Iñaki Gabilondo ya dijo, ¿no?, la erupción del paraperiodismo. Y hacía un poco la metáfora como ocurre con las farmacias. Está la farmacia en la que puedes vender medicamentos y comprar medicamentos y demás, y luego está la parafarmacia, que es un negocio en el que se asemeja a una farmacia, pero no tienen licencia para vender medicamentos. Con el periodismo parece ser que ha ocurrido algo similar. Ha surgido el paraperiodismo, que es algo que se quiere asemejar al periodismo, pero realmente no es. Es una fuente de desinformación y de bulos. Y hay páginas web, unas cuantas se me ocurren, en las que realmente están creadas, incluso financiadas a veces, para propagación de bulos y demás. Sin duda. Yo creo que también, de todos modos, en muchas ocasiones, o depende de la noticia o lo que sucede, somos un poco como los villanos del problema. Muchas veces parece que, como nosotros lo estamos contando como periodistas, tenemos mucha culpa de lo que está sucediendo o de lo que mostramos, no mostramos, y al final una buena labor de periodista te va a mostrar ambas caras, la que tú quieras escuchar y la que no quieras escuchar. Entonces, estas plataformas o estas webs en las que hay, tristemente, periodistas no ejerciendo bien su labor, en mi opinión, hacen muy mal a la profesión y a la imagen que se tiene de los periodistas en sí. Claro, por eso la gente suele ser tan crítica con el tema de qué imagen tienen del periodismo, de decir, es que decís lo que queréis o cogéis y mostráis lo que queréis o lo que os como conviene. Ocultando realidades. Exactamente, dices tú. Yo creo que es un punto a favor el hecho de que sí, que la gente pueda expresar y pueda dar su punto de vista y pueda contar toda la información desde diferentes puntos de vista y desde diferentes prismas, porque yo creo que ejerce una presión en el periodismo para, oye, ser totalmente veraces y ser totalmente transparentes y contar todo y no solamente una parte o solamente una cara de. Sí. Yo creo que hay... Pero también existe que cualquiera puede ser periodista. Sí. O sea, no hay ninguna regulación. Yo me creo un canal de YouTube, salgo con un micro a la calle. Hombre, yo tengo la carrera de periodista. ¿Pero eso es ser periodista? Claro, eso te digo. Yo, por ejemplo, soy periodista porque tengo la carrera. Pero, por ejemplo, alguien que no tiene la carrera de periodista y es, por ejemplo, abogado y sale a la calle con un micro, y va a tener la misma credibilidad que tengo yo. Porque no hay ninguna regulación de... Aparentemente, eres claro. profesional, no eres profesional, eres un tío cualquiera y sales y ya eres periodista. Un intrusismo laboral en toda regla. Pero es que luego además también influye mucho que hemos perdido, yo creo, también la capacidad de analizar, tener cierto sentido crítico. Sentido crítico para decir, esto puede ser real
o no. Porque como decía antes la compañera, estamos tan habituados de ver contenido constantemente que en ningún momento nos paramos a decir, vale, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿No? Y te puede contar algo alguien de la calle, que es lo que decía él, o un medio, y luego ¿eso dónde acaba? Exactamente, yo siempre aconsejo, pero yo salgo de cosecha personal. Yo soy súper escéptico. O sea, yo siempre, ya me lo puedo decir, pues lo que te digo, desde un medio de televisión, un medio periodístico digital, o que lo vea en un canal que a mí me parece fiable, ya sea de YouTube o ya sea de TikTok, y siempre yo hay una parte de mí que diga, vale, pero voy a cogerlo con pinzas y no me lo voy a creer del todo. O sea, por si acaso. Yo creo que la clave un poco es también comparar, y el problema es que si tú solo escuchas la parte que a ti te gusta, ideológicamente sí, te gusta y te refuerza con lo que tú sabes o lo que tú crees, simplemente te estás reforzando a ti mismo. No estás viendo desde todos los puntos de vista la misma situación. Y es lo que está pasando, que se polariza muchísimo, que es lo que ha pasado en los últimos años. Es que justo ayer vi que hablamos de periodistas precisamente, salía en el programa de Iker Jiménez, Rubén Gisbert creo que se llama, sale manchándose de barro justo antes que le graban desde arriba a los balcón y sale manchándose de barro para hacer ver que ha estado ahí haciendo algo, o que la situación es otra, o que... Entonces... yo creo que será más puesta en escena, que dices tú, sí, que no es algo malo, pero dices tú, joder, mira... Pero no es sí, pero también, ¿de dónde sale esa idea? Eso es que dices entonces, tú. Que alguien así tenga voz y se le trate como a una persona a la que hay que escuchar, pues... ¿Es periodista? Sí. Yo creo que no. Es colaborador hasta donde yo Pero leí. tiene la carrera de periodista. Claro, no. eso es lo que no se sabe. Es que eso es un profesional de la comunicación. Sí, y luego es verdad que hay grandes profesionales que no tienen la carrera de comunicación terminada. Y al revés. Sí. Y al también revés. tienen derecho a informar. La carrera de periodismo y no son buenos comunicadores. Es un oficio. Pero bueno, yo sí que entiendo que una carrera en ciencias de la comunicación es necesaria para ejercer como periodista profesional de la información. A nosotros además nos lo repetían bastante durante toda la carrera, que tanto el derecho a informar como de ser informado es algo global. Cualquiera, es lo que decía antes Pablo, puede coger un micro, puede salir a la calle, puede informar o abrirse un canal de YouTube, pero... Y depende cómo lo cuentes, que si tú eres muy bueno comunicando y siendo una persona muy, pues eso, con mucho carisma, al final, oye, te lo llevas y ahí igual la gente... Pero es que hay otro elemento en esta mesa, y era también el tema de la inteligencia artificial generativa, como un elemento que, como cualquier otra herramienta, porque es verdad que las redes sociales son herramientas y canales fantásticos, ¿no? Que nos acercan a la audiencia, y son canales en los que se puede obtener también mucha información. Pero con un mal uso es lo que puede pasar, y es lo que está pasando actualmente, ¿no? Que se ven también como una forma de desinformar. Con la inteligencia artificial, ¿creéis que estamos en el mismo punto de partida? Que es una herramienta fantástica, que va a cambiar mucho. Es como en su momento, la revolución que va a suponer es como cuando se inventó la rueda, la revolución industrial. O el barco a vapor, exacto. Pero es verdad que se puede tergiversar. Desde luego que sí. Y se ha visto, de hecho. Bueno, ya no solo con la llegada de la inteligencia artificial. Ahora, por ejemplo, podemos ver noticias de imágenes creadas por inteligencia artificial que te cuentan cosas que no están ocurriendo de verdad, pero eso ya ocurría antes de la inteligencia artificial, porque, por ejemplo, cuando estalló la guerra en Ucrania, se filtraron imágenes de películas rodadas allí sobre la guerra que se empezaron a difundir como si fuera la propia guerra. Entonces eso ya pasaba antes. Claro, que es un problema de la inteligencia artificial. Claro. Es del uso que le des. Por ejemplo, también salieron imágenes con lo del Papa que salía con una chaqueta de Balenciaga. Sí, eso fue una imagen que hubo muchísima gente que se la creyó, pero porque al final cualquiera puede tener acceso a la inteligencia artificial. Cada uno tiene que ver de qué modo la utiliza. Tenemos, yo creo que gente que estamos como más al loro con el tema de las redes sociales, más al día y las usamos más, tenemos un ojo un poco más crítico y un ojo más escéptico, que si tú se la enseñas a tu padre o a tu madre o a tu tía, a priori se la va a creer. Al final volvemos un poco a la idea de una imagen vale más que 1000 palabras y otra vez no, es que no tiene por qué. E incluso los textos, o sea, tú puedes con la inteligencia artificial generar cualquier tipo de cosa, que es una auténtica barbaridad y un avance excepcional que se ahorra muchísimo tiempo en esta época de la ley del mínimo esfuerzo y que todo lo queremos para antes de ayer. Hago el TFG en una tarde. Entre las que me puedo llegar a incluir de
¿para qué me voy a pasarme toda la tarde buscando webs, enlaces, etcétera? Si en 5 minutos el chat me lo va a hacer. Pero es que se debería utilizar para optimizar el tiempo, Eso es no una para hacer herramienta- trampa. Eso es una herramienta Eso se es. supone que técnica, que es para lo que se utilizó cuando la revolución industrial. Pero al Se final- hace de una manera más técnica y sí. más óptima para poder realizar un trabajo que te dure menos tiempo, pero sea igual de eficiente. Pero es que estamos como buscando, en general, la sociedad, parece que siempre sacamos como lo malo de todas las herramientas o los avances que tenemos. Es que siempre está la picaresca de intentar sacar Es algo que en propio beneficio. yo creo que, por ejemplo, o sea, tengo un caso que mi hermano tiene 15 años y en el colegio, pues igual que en nuestra época era pues tener la chuleta en el boli o no Sí, sé qué, literal. evidentemente utilizan inteligencia artificial para absolutamente todo. O sea, para hacer una presentación, para Los deberes. preparar un trabajo, para que te genere preguntas. O sea, pero me refiero, no creo que tenga que ir en contra eso de utilizar la inteligencia artificial como intentar poner barreras al mar. O sea, es imposible. Hay que Yo enseñar creo un que poquito la ética cosa de- es educar a Eso es. utilizarla bien. O sea, Pero eso no lo vas a conseguir nunca. No, Pero habría pero- que ¿Tú crees que un preguntar, chaval, en verdad. ¿tú crees que un chaval medio de clase no va a abrir, o sea, en medio de un examen, por ejemplo, y tiene la oportunidad de abrir ChatGPT, no lo va a abrir y va a buscar las respuestas? Por mucha educación sí, que le hayas dado. también es igualmente rastreable. O sea, ya hay programas que Te detectan. te detectan si es Y hay, hecho por inteligencia claro, y hay artificial o otros no. programas que cogen ese texto hecho por inteligencia Sí. artificial, te lo cambian completamente para que no se detecte. De todas formas, incluso fuera de los colegios, mientras haya negocio, no va a desaparecer. Es Nosotros- imposible. Por mucha educación que des en las escuelas para de cara a ser más mayor, estar más pendiente de la actualidad, eso no va a desaparecer. Yo creo que al final depende de uno mismo, porque tú puedes sacarte una carrera en base a la inteligencia artificial, por ejemplo, y vas a ser otro o otra ignorante con título que le va a servir para limpiarle el culo. Es que- Quiero decirte, no para nada más. Pero tú crees que te va a quitar el trabajo en ese sentido. Pueden también generarse, manera- yo me hago muchas veces esta pregunta de, vale, cuando me introduzca en el mundo laboral, ¿se va a necesitar mi labor de escribir una noticia si yo introduzco Sí, claro. en la inteligencia artificial Claro, los o sea, datos? una- O sea, es La complementario. inteligencia artificial, yo creo, y enfocado en el mundo de la información, nunca va a sustituir la labor de un periodista. Puede facilitar. Pero pueden generarse facilitar- nuevos oficios. Pueden generar, claro, nuevos Incluso oficios también un en el ámbito de la no sé información. cómo llamarlo, pero como un comprobador de esos textos que se están generando, porque te lo genera en un minuto. Pero es que la labor humana, O contrastar sí, una noticia. podemos, por ejemplo, podemos fallar, obviamente, sirva. porque somos humanos y vamos a fallar, está claro, pero que no todo lo dejemos en manos de una máquina. Pero es como Claro, intentar emular emociones en un robot. No sé, o sea, Bueno, y no es hay que- manera. Puedes Exacto. emular la consecuencia de esas emociones o articular esas emociones, pero la emoción es algo fisiológico, no puedes emularlo. Yo creo que de transformarse, se transformaría el papel del periodista como editor. Es decir, ya no estás haciendo Correcto. la noticia Sí. desde cero, sino tú tienes el papel de Y lo compruebo y lo contrastar, corrijo. Exacto, de se podría- darle un poco el tono ese de decir que se note que es mi pluma, pero ya está. No vas a crear información de cero, porque vas a tener el apoyo de la inteligencia En ese caso, la artificial. inteligencia artificial, ya que básicamente se basa en rastrear Internet y en darte una información en base a Internet, se podría utilizar precisamente para contrastar que una noticia es un bulo o no, de una manera Pero más es que rápida y más estamos eficiente. entrando en el uso que le damos a la inteligencia artificial, pero también la inteligencia artificial en sí se ha visto, por ejemplo, en canales de Twitch que iban con inteligencia artificial, como la inteligencia artificial básicamente aprende de lo que ve. O sea, Eso es, si no tú le crea. muestras Sí. una realidad ultra, que es lo que tiende a ver en Internet, ya ha habido canales de Twitch que los han bloqueado porque estaban de repente enalzando el nazismo o el terrorismo o cosas así. Entonces, no es solo el uso que le demos, sino la propia regulación que tenga. Claro, bueno, en el caso de periodismo yo creo que siempre va a ser un periodista fundamental, tanto a la hora de recabar información como a la hora de publicarla. O en la música incluso, en todas las actividades creativas. Luego va a venir Loba Lois, va a estar con nosotros, vamos a preguntarle también si ella cree que la inteligencia artificial pues, puede un poco introducirse en su mundo y quitar, entre comillas, trabajo, ¿no? O que por lo menos el proceso creativo cambie de alguna forma. Hablábamos antes de legislación, de hecho, Raso, tú lo has comentado, de regular todo Efectivamente, esto. Gonzalo, lo he comentado. Lo has comentado, ¿no? Pero vamos a profundizarlo, porque me parece interesante también, ¿no? Hablábamos de educación, que es fundamental, como cualquier otra herramienta, también el uso, por ejemplo, de los teléfonos móviles, que se ha hablado mucho, ¿no? De un uso responsable de los teléfonos móviles. En el caso de la inteligencia artificial generativa, yo no sé, Raso, si ves necesaria una regulación
aunque en el punto en el que estamos, que ya es algo que se está usando a diario en muchos ámbitos, todavía no ha llegado y todavía no está aprobada ningún tipo de medida. Pero ¿cómo lo regulas? ¿Qué impides? Que ciertas personas, o sea, ¿qué impides? Que, por ejemplo, Ramos no pueda acceder, pero yo sí. No es tampoco impedirlo. O sea, ¿cualquiera va a poder usarlo en todo momento? ¿Cómo va a poder usarlo? O sea, es muy difícil de regular eso. Sí, pero tú sí puedes demostrar que un contenido está generado con inteligencia artificial. Por ejemplo, Google, Microsoft o Adobe ahora están implantando algunas estrategias con las que cuando tú publicas un contenido con inteligencia artificial haya una marca de agua o una especie de etiqueta que verifique que eso se ha creado con IA. Ya, pero echa la ley. Echa la trampa. Supuestamente hasta las imágenes, quiero decir, nosotros para una obra de teatro reciente que estuvimos haciendo, necesitamos crear una imagen de un cuadro, de un retrato, y supuestamente nos basamos en uno de los actores, porque tenía que ser un retrato del actor, y la IA no permitía hacer un retrato como tal de esa persona, para que no se utilizase su imagen. Es que yo creo que llegar a regularlo me parece prácticamente imposible, la verdad. Lo considero como querer tapar el sol con un dedo, o sea... se va. Es que encima, bueno, España y el mundo, pero España en particular, somos un país que siempre vamos a buscar la cuquilla por aquí, la cuquilla por allá, vale, ahora no hago esto. Pasa también con lo de los influencers y la publicidad. Están obligados a poner publi, ad, regalo. Y no vale poner publi en la letra más fina, en la esquina. Efectivamente. Y con esta nueva ley que también ha salido de publicidad, están obligados que se ha logrado a regularse. Y se empieza a hacer. Lo que pasa es que, como siempre, la sociedad va mucho más rápido que lo que es luego la legislación y la parte esta. Claro, hablábamos de ética, pero a mí me parece también, bueno, es verdad que una legislación es fundamental para regular todo esto de la inteligencia artificial, pero sobre todo la ética y incidir en la educación, que es lo que comentábamos antes. Lo importante que es transmitir valores para que se haga un uso responsable de la inteligencia artificial a todos los niveles. Y ahí entramos en cosas, en temas deontológicos y en temas de ética profesional, que el periodismo y la información tienen mucho de esto. Entonces, bueno, es un ámbito también en el que se puede incorporar. Yo creo que se debería de impartir, a lo mejor no una asignatura, pero como una enseñanza muy temprana, tanto a los niños como a los universitarios, en los que te enseñen que, vale, es una herramienta que nos va a cambiar el mundo de cierto modo, pero que hay que saber darle un buen uso, tanto a nivel ético como profesional. Por ejemplo, el trabajo de los creativos publicitarios. Hay mucha gente que no sabe que si tú creas un logotipo desde cero y lo creas en su totalidad con inteligencia artificial, tú luego no tienes el derecho de registrar ese logotipo como tuyo, porque ese logo surge de la combinación de muchos datos que esa IA ha juntado como en un mismo proyecto. Entonces, claro... Que tampoco eres el autor de ese logo. Exacto, no tienes la propiedad ni los derechos de autor de esa creación que has tenido, porque es un mix de todo lo que hay en Internet. Al final la IA junta un poco todo eso para luego devolverte un resultado y al final la entrenas constantemente. Pero al final es donde ponemos el límite de esto ya sí está bien o éticamente es un buen trabajo o he hecho una buena labor. Es que yo creo que depende tanto de cada persona y de la responsabilidad que tenga esa propia persona. O sea, ya con la inteligencia artificial o con cualquier cosa en la vida. Es que ahí yo creo que el tema ético y el tema educativo entra por uno mismo. O sea, cuando tú le haces entender a una persona la típica frase de decir, si copias, el problema va a ser para ti al final, o sea, va a repercutir en ti. Y tú, si eso realmente lo entiendes, dices, vale, yo es que de esto, más allá de aprobar esta asignatura y quitármela, no voy a querer indagar más, no voy a querer crecer más como profesional, como persona, pero entender que si tú al final el cerebro no lo entrenas para sacar una resolución, para poder trabajar un poco, ¿sabes? A la hora de, yo no me canso en esto, que lo haga la IA y a tomar por culo, ¿sabes? Pero yo creo que se está perdiendo la actitud reflexiva y crítica de cada uno porque lo dejamos en manos de una máquina. Y al final y que hay mucho desapego hacia la responsabilidad social por parte de muchísima gente. Entonces, da igual que 5 lo hagan bien que con que venga uno y lo haga mal y nos vamos a fijar en eso. Igual, pues... Está claro. Bueno, lo hemos dicho antes, estamos en Kamanga Influencers Club, nos hemos venido hasta aquí a hacer este episodio especial porque nos parecía muy interesante contar lo que hacen en este estudio donde estamos emitiendo hoy este programa especial de Si Soy. Así que voy a acercarme para allí porque queríamos conocer también la labor, el trabajo que hacen aquí desde esta asociación. Voy a sentarme aquí en uno de estos corchos gigantes. Bueno, estamos aquí con Nelson y con Esther. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. Todo bien, todo en orden. Todo bien, vale.
Vale, bueno, ¿esto qué es? Es un estudio impresionante. Aquí supongo que grabáis cosas, podcast, vídeos. Bueno, ¿qué es lo que hacéis aquí en Kamanga Influencers Club? Bueno, esto es un espacio de creación de contenido para jóvenes de entre 16 a 25 años. Aunque tú no tengas 25 años, también te damos permiso para que vengas aquí a grabar, o sea, no hay ningún problema, ¿vale? Que nadie juzgue, que nadie... Pero bueno, está abierto para ese público, para que pueda venir y crear contenido de manera gratuita, con todas las herramientas y todos los recursos que aquí tenemos. Vale, ¿qué son los contenidos que creéis? ¿De qué suelen ir? Suelen ir sobre humor, noticias y sobre todo, bueno, mucha gente externa viene a crear sus propios contenidos. Vinieron gente de Ucrania. Eso es. Malik hace contenido de noticias y sobre todo de, bueno, con gente extranjera suele relacionar su contenido. Este hace sobre música, yo sobre humor y sobre actualidad. ¿Cuántos formáis Kamanga Influencers Club? Pues unas 6 personas, 7. Unas 6 personas, 7, claro, porque no todo el mundo sale enfrente de cámara. Al final entendemos que hay gente... trabajo por detrás. Claro, hay gente que solo le gusta, pues mira, a mí solo me gusta utilizar la cámara, pero no quiero salir. También puede venir y crear, aportar lo que sepa detrás de cámara y no hay ningún problema. Entonces ahí también cada uno busca un poco su espacio y lo que le gusta hacer. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí en la asociación? Unos 3 años. Sí. 3 años. Sí. Desde que pusisteis en marcha todo esto también. Sí. Correcto. Vosotros dos también estuvisteis desde el inicio. Sí, bueno, estuvo desde el inicio. Más o menos. desde el inicio. Yo no vine a picar piedra, pero llegué justo cuando, vaya, ya está. Cuando Aparecí. estuve ya reformado. Eso es. Y yo también llegué justo cuando... Sí, más o menos a la par, empezó. por ahí. Estuve un año sabático, pero luego volví. Ya. Vale, que a veces los años sabáticos son necesarios y muy importantes. ¿Qué os parece todo lo que hemos estado hablando de desinformación, de inteligencia artificial? Yo no sé si incluso utilizáis inteligencia artificial en algún momento en la creación que impulsáis desde aquí. Sí, en los logos. Sí, eso es, logos. Y en nuestro contenido propio también hemos utilizado inteligencia artificial. Sí, al final es como, yo sí que lo veo que es como, es que igual yo escribo un texto, pero necesito, ¿cómo sería escribir ese texto de otra manera? Entonces, visual, ChatGPT sí que me ayuda, ostras, pues no había tenido estas cosas en cuenta, voy a añadirlo en lo que yo ya tengo hecho. Entonces yo, sí. Vale. Más cosas sobre el tema de desinformación, es cierto, no sé si vosotros desde aquí también ayudáis a combatirla, porque, bueno, pues como también creadores de contenido que sois, podéis impulsar, ¿no? Un contenido limpio, contrastado, fiable. No sé si en ese caso sentís esa responsabilidad también, ¿no? De lo que aportéis, digamos, al entorno, pues también sea algo que sea de provecho. Sí, justo ayer Esther y yo estábamos hablando porque teníamos también un poco el miedo de crear contenido sobre lo que pasó en Valencia porque no queríamos sentirnos lucrados de la catástrofe que había pasado. Pero es que tampoco sabemos a ciencia cierta sobre qué hablar, porque hay temas que ya no sabes qué puede ser verdad y puede ser mentira. Sí. Como habéis dicho antes, lo del bombero. lo del... Sí, lo del parking, mucha gente está diciendo que eso, había 700 coches, 1000 muertos, otras personas dicen que han traído un camión frigorífico para los cadáveres. Era como en plan, no sabes sobre qué hablar, ¿no? Y también pues te enseñan una cara y luego no ves lo que es la realidad. Entonces, hablar sin saber lo que es la realidad, sin estar ahí a pie, es como da un poco de miedo y tienes que tener mucho cuidado porque también las redes sociales... Sí, a la primera y por mucho que pidas perdón, ya está. O sea, ya la has cagado. Ya. Luego hay otra reflexión que también me parece interesante. ¿Qué opináis? Vosotros aquí creáis podcast, creáis vídeos, de la forma de consumir podcast, que yo no lo llamaría igual incluso ni consumo, pero sí a través de clips en redes sociales. Es decir, no, y si yo escucho un montón de podcasts y luego realmente lo que escuchas son fragmentos de 30 segundos de un podcast porque lo ven en redes sociales y ya con eso se dan por satisfechos, cuando realmente te has perdido todo el contexto o más allá de ese titular que se saque un clip, bueno, pues se queda todo lo demás. Que luego es de donde vienen todos los problemas, porque tú escuchas el primer clip y ya piensas que ya tienes toda la información completa y luego empieza a haber un jaleo en redes, no, sí, porque yo apoyo, porque yo creo, y luego igual está todo fuera de contexto y simplemente era un clip para que a ti te llamara la atención y luego entraras, pero como la gente no entra, tú te has creído eso primero que hay y pueden ser de un vídeo de 1 hora, yo cojo del primero, del medio y tal, hago un clip y lo monto, pero si tú no ves el clip completo, te falta toda la información. Claro, sí, porque muchas veces editando nos damos cuenta de que, madre mía, es que podríamos crear un vídeo que sea todo mentira y que no tenga nada que ver con el podcast, solo con la edición, ¿no? Y yo entiendo que se crean los clips para coger y llamar la atención de la gente y que se una a tu podcast y que lo escuche. Sí, como cebos, como ¿no? cebo, claro, porque mucha gente lo está sustituyendo a otros medios, pero
El hecho de que lo que está pasando es que hay mucha gente que con un clip de 1 minuto en el que te explican esto ha pasado en Valencia porque el PP, porque el PSOE, no sé qué, no sé cuánto. Oye, tienes que investigar. Tienes que verte, por lo menos mírate el podcast entero de 2 o 3 horas y ahí puedes tener una idea, pero de un vídeo de 30 segundos, 1 minuto, no puedes tener... Es imposible informarse, ¿no? Y Claro. tener una visión completa de lo que es el asunto. Y menos de un asunto que sea, o sea, como lo que están pasando ahora. Eso que es. Tienen bastante cosas por detrás y Sí, trama. a lo primero ya te lo crees y ya empiezas a comentar. Y luego resulta que es falso. Entonces ya estás como. Y creas una cadena en redes Y ya, sociales. eso es, que ya. hace que- Toda la gente que te ha creído a ti, entonces ya toda la cadena continúa. Y es como, ¿y ahora cómo paras esto? Ya es imposible, ya está. Ujú, ya. También, bueno, vosotras, para quien nos esté viendo, es algo obvio, para quien nos esté escuchando, no es obvio. Sois personas racializadas. Sí. No sé yo si os sentís más vulnerables o creéis que este tema de la desinformación os puede afectar de una manera más agresiva. A ver, yo creo que sí. Mm. Pero no sé, yo es como que has nacido siendo así. Entonces he nacido siendo negro y has sufrido pues lo que puedes sufrir en redes sociales a pie de calle. Entonces en las redes sociales es como... Da pena decirlo así, pero es como que puedes llegar a estar un poco acostumbrado, Sí. ¿no? Al momento que el que falles, el momento que digas algo que a alguien, aunque sea una realidad, le moleste, van a ir a por ti de manera racial, que no tiene sentido, pero... es algo a lo que te puedes llegar a acostumbrar. O sea, es Sí. malo de decirlo, Y es triste pero decirlo. es triste, pero te acostumbras al fin y al cabo. Sí, pero yo, pues ahora que todos los influencers salen a hablar y tal, es como que la cagan, piden perdón y al de 1 o 2 semanas, bueno, igual, ya me he olvidado, ya tal. Si yo la cago, aunque pase una semana, yo voy a seguir recibiendo esos comentarios que no tienen nada que ver por el problema, pero de mi color de piel, de no sé qué, ahí van a estar. Entonces ya es como, ¿qué hago? Ya. Es que ya me he acostumbrado, entonces ya es como, bueno, ya está. Es que habiendo, no queda otra. habiendo racismo en la sociedad aún, incluso en instituciones incluso, claro, esto también se traslada, ¿no?, al ámbito digital, a Sí. toda esta parte, y claro, pues esto también se sufre, ¿no?, a nivel Sí. de la propagación de ese tipo de contenidos o de bulos. Sí, tampoco le achacaría todo al racismo. También creo que ahora mismo la generación que estamos viviendo a través de las redes sociales somos mucho de escupir odio en las redes sociales, en los comentarios. Entonces, a la mínima que puedan atacarte por algún lado, van a hacerlo. Sí. Y mucha gente que no tiene 2 dedos de frente, lo primero que hacen es meterse con tu color de piel porque creen que es algo malo o negativo, cuando Sí. no tiene nada que ver. Ya, ya. Ujú. Entonces, aunque hagas cosas, es que puedes estar haciendo lo que sea, ¿eh? Pero siempre va a haber ese comentario ahí que sea por tu color de piel. Sí. Que dices, tú, pero que estoy hablando de comida. No, pero tú, la negra, los negros, no sé qué, y es como... ese comentario va a estar ahí, siempre. Siempre va a estar ahí. ¿Y qué pedís para evitar esto? ¿Es un tema de educativo, como hemos comentado antes en la mesa? ¿Es un tema también de sensibilización? ¿Qué se puede hacer para que esto se llegue a buen puerto? A ver, no sé, creo que es un poco complicado. Yo soy una de las personas que siempre piensa que siempre va a haber racismo, pero porque yo creo que el humano necesita odiar por naturaleza, mucha gente es así. Pero yo creo que se podría parar fácilmente con la educación. Con la educación, explicando y haciéndole creer a muchas gentes que ser negro o ser chino o ser latinoamericano no es malo, no es nada malo. Y si tú no ves que es algo malo, no van a ser con algo que se van a meter. O sea, la gente se mete con eso porque creen que es algo malo Sí. o es algo negativo y yo soy consciente. Y no es verdad. Y que, Somos joder, personas iguales. eso es, y todos somos personas, ¿eh? En plan, una persona blanca la puede cagar, puede pedir perdón, yo como persona negra la puedo cagar y puedo pedir perdón. O sea, no hay ninguna diferencia, pero parece que es como, no, porque venís de vuestro país y no sé qué y no sé cuánto, y es como, a ver, pero tú también las cagas. O sea, es que no pasa nada, ¿eh? O sea, es que puedo pedir perdón, puedo rectificar, además que ahora todo el mundo está rectificando con todo lo que tiene del pasado, que está saliendo ahora en redes sociales, entonces todos ahora, no pido perdón porque cuando era joven no sabía, tal. Pues si tú tienes el derecho a pedir perdón, y que la gente te perdone, yo también. Y me da igual del país que sea, donde esté, donde viva, todos tenemos los mismos derechos, o deberíamos tenerlos. Bueno, pues Nelson, Esther, eskerrik asko por acogernos aquí y bueno, pues mucho ánimo con toda la labor que hacéis, que está muy guay. Está muy guay todo lo que hacéis aquí en Kamanga. Así que nada, animamos también a la gente pues, que pueda venir y que pueda conocer también a lo que hacen en este proyecto. Vamos a continuar, me voy a ir a la mesa central porque yo creo que habrán estado escuchando y bueno, pues puede ser interesante todo lo que nos puedan comentar respecto a lo que hayáis dicho. Bueno, quería empezar con lo último que nos han dicho tanto Nelson como Esther, el tema de bueno, pues diferentes colectivos, ¿no?, que pueden sentirse un poco más perjudicados o violentados en temas de desinformación. No sé qué os parece. Nosotros, claro, aquí bueno, pues estamos todos en una situación similar. No sé
sí eso también es una cuestión de ética y de saber un poco comportarse con todas las personas. Yo creo que volvemos a un problema que se escucha mucho, que es el poner etiquetas. Parece que si sucede algo y lo catalogas, es como, vale, ya está aceptado el problema, o esa es la causa del problema porque es X. Pasa, por ejemplo, pues no sé, noticias de robos o de varios conflictivos o lo que sea. Si el que ha hecho el problema o el error o lo que sea es, por ejemplo, de otro país, se especifica. Pero si lo ha hecho un español, no ponen, ha robado tal, y era chico español. No, pero por ejemplo, cuando es un logro, salvan la vida a alguien, ayudan a alguien, no especifican. Entonces, ¿cuándo nos interesa poner las etiquetas y cuándo no? Bueno, ¿son necesarias esas etiquetas? No, partiendo de esa base no tiene ningún tipo de sentido, no me aporta nada que sea chino, finlandés o español a la noticia en sí. Va asociado a unos sesgos también. O sea, si tú catalogas en una noticia que una persona es, yo qué sé, de procedencia mallorquí, por ejemplo, pues es como que eso lo asocias luego a unos sesgos o pretendes que se mire de una manera o de otra la noticia a raíz de lo que decía Nerea. Pues sí, Gonzalo. Os veía tan callados que era... Porque estamos bastante de acuerdo. Estamos escuchando a nuestros compañeros. Claro, Gonzalo, si... Yo, sigue tú. Al final, pues es que es inevitable cuando además justo te fijas, quieras que no, en una noticia, como ha pasado, por ejemplo, recientemente en el tema del juicio de Samuel, sí, que ha salido precisamente que había dos, juraría que eran, no eran magrebíes, eran, me sale. No. De otra nacionalidad. Sí, de otra nacionalidad. Vale, juraría que eran dos jóvenes que precisamente... había salido, ¿no? No vuelvas al hoyo. Da igual. De otra nacionalidad y que precisamente hay gente obviamente crítica con que justamente rollo les saquen específicamente a ellos al ser de otra nacionalidad para que vaya a tener un peso determinado en el juicio, rollo estaban yéndose por otro lado, rollo estaban diciendo, bueno, sí, estas personas que les han dado precisamente la nacionalidad a raíz del juicio gracias a un voto de favor, gracias a... Dice, a ver, te estás descentrando, quiero decirte, estamos hablando del juicio, estamos hablando de una muerte y de una paliza, no te líes. Exacto. Y luego había otra idea que ha salido de la entrevista, que me parecía interesante también subrayar aquí, esa forma de consumir podcast o ver parte de un podcast, ese clip, que seguramente haremos un clip de esto, ese clip que estás viendo ahora mismo, esa forma de consumir el podcast, de hacerlo y de dejarte, ¿no?, todo lo que es el contexto o quedarte únicamente en el titular, no ir más allá y escuchar lo que viene a ser el podcast completo. Esa nueva forma de consumir contenido, ¿no?, que puede asemejarse al hecho de únicamente quedarte con el titular cuando leemos una edición digital de un periódico. Y al final los clips también se sacan con un objetivo. Quiero decir, si tú sabes que hay una parte que puedes sacar de contexto y que eso a lo mejor puede causar mucho más engagement en redes sociales o que puede aumentar las visitas de algo específico que se ha dicho, claro, luego igual te ves el podcast entero o la entrevista o lo que sea y dices, vale, esto no tenía nada que ver con lo que se está sacando o en no han este dicho fragmento. nada más interesante. Simplemente esos 30 segundos de... Esa es otra. Es que eso luego también es lo que decía yo antes. Estamos acostumbrados a consumir la información o los contenidos de una manera que es cada vez de menos tiempo. Hemos pasado de ver vídeos de YouTube de 30 minutos a ver TikToks que duran 5 segundos. Y seguimos acostumbrándonos a eso, nos metemos en esa barrera y ya solo sabemos ver, solo sabemos concentrar nuestra atención en informaciones que duran, pues nada. Yo es que creo que no es solo... O sea, hay como dos tipos de contenido. El contenido que es el clip ese que son 5 segundos y luego está el contenido de 1 hora o de 5 horas de podcast que lo ves pero no lo ves activamente. Es que no tenemos escucha activa ya. Ver o escuchar activamente ya no se hace. Pero porque necesitas estímulos. Pero esto siempre ha pasado con la radio. La radio no es una cosa, es una cosa que tienes escuchando. Hay veces escuchas en primer plano, otras veces lo escuchas de fondo. Iñaki Gabilondo también, me vuelvo a referir a él, pero es porque es un maestro. Decía que era una cosa como el sirimiri, ¿no?, que está ahí de fondo, va cayendo poco a poco y en algún momento eso pasa a la escucha activa, otra vez a la escucha pasiva y luego ese momento bonito, ¿no?, de espera que subo el volumen y escucho lo que están diciendo justo ahora mismo. Eso
también pasa con los podcasts, porque al final están hechos... Es como un acompañamiento. Claro, están hechos lo que también haces para el en tu mismo día a día. fin. Un acompañamiento... Sí, pero el déficit de atención que hay ahora no tiene nada que ver con el que había hace 20 años Claro, o pero hace eso es otra 50 cosa años. ya. El suyo. Claro, pero también No depende. tendrá. Pero que ese propio déficit de atención se está generando porque somos incapaces de ver contenidos de más de 30 minutos. Eso es verdad. En el cine se puede notar cuando la gente de 30 minutos de estar viendo una película, de repente te vibra el móvil y coges y lo sacas y dices, a ver, que no va a ser tan importante, ¿no? Pero también yo creo que depende un poquito de las necesidades a nivel social, porque, por ejemplo, yo soy un consumidor de tema audiolibros, y no porque no me gusten los libros, sino porque tengo demasiadas cosas que hacer y me organizo de una manera que digo, vale, me quiero leer este libro, no puedo, pero porque me interesa, me lo pongo a audiolibro y el resto de cosas que puedo ir haciendo, ya sea en el coche, ya sea cocinando, ya sea... las haces de una manera, pues eso, más pasiva, de querer enterarte haciendo más cosas a la vez. Para ir cerrando ya, tema de educación, que lo hemos comentado antes ligeramente, ¿qué necesario es poder enseñar sobre todo a las nuevas generaciones, que igual son las más vulnerables con todo esto, a poder discernir bien qué contenido está limpio, qué agua es potable y qué agua está turbia? Tiene que ser de manera transversal. Es decir, ya no solo que haya una asignatura que hable de cómo identificar la desinformación, sino en la escuela hablarlo, en todos los cursos, en el instituto, en la universidad, en tu propia casa, tener esa imagen reflexiva sobre qué estás viendo y luego tener una pauta, decir, vale, tengo esta información, pero no tiene por qué ser cierta. Entonces tener las pautas de decir, vale, la veo, la comparo igual con otros medios, la reflexiono y voy desarrollando esa capacidad crítica que muchos necesitamos, también me incluyo, porque algunas veces pues siempre hay alguna información que se te pasa por alto. O sea, yo creo que falta un poco como ese fomento de lo que decía ella, del razonamiento crítico en las escuelas. Quiero decir, está muy bien que te enseñen el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, que luego llegas a la vida real y te enfrentas a situaciones en las que ves que no tienes las herramientas necesarias para abarcar todo lo que hay, ya bien sea con la inteligencia artificial que hemos comentado, con pues temas como más que desde el día a día. Sí, más de ética y moral Sí, y eso de supervivencia humana. quiero Pero decir. yo creo que el primer paso es fundamental que sea en las casas de cada uno. Sí. No podemos exigir que en los centros lleguen a una ¿cómo decir? educación, A una que educación tiene que X, venir también. si partimos de la base de que en casa da exactamente igual. Pero tanto con esto como cualquier otro tipo de educación. porque las Pasa horas- con la educación sexual, Claro. Las etcétera. horas, eso es, las horas dan para lo que dan, que es cierto, tú supuestamente al instituto o a clase en el colegio, eso no vas para que te eduquen, vas para que te enseñen Para que te conocimientos enseñen, te generales educas de en X casa. o de Y y no puedes al Para final... prepararte para la vida en definitiva. Exacto, O de manera autónoma exactamente. también. Yo, de todos modos, lo que sí aconsejo, que es lo que decía antes, es que siempre hay un punto de crítica y de poca credibilidad. Es decir, vale, me lo creo hasta un punto, todo. Ya para terminar, en una frase únicamente, en 10 años y 15 años, ¿creéis que estaremos peor o mejor en temas de desinformación e inteligencia artificial? Empiezo por ti, Leire, venga, hacemos ronda. ¿Peor o mejor? Peor, desde luego que sí, porque esto es un bucle en el que entras y se va desarrollando. He visto vídeos de Pedro Sánchez perreando con Abascal. O sea, Vale. A mí personalmente, Gonzalo, me da miedo. O sea, me parece que vamos a peor, sí. Vale. Josh. Yo creo que podemos ir a mejor, que siempre está el punto en el que se puede utilizar para mal, pero para mejor si lo utilizamos de una manera óptima, igual que la revolución industrial. Depende de cómo se use. Si somos capaces de no olvidar dónde podemos meter la pata y dónde la hemos metido, pues la tenemos que utilizar en nuestro beneficio. Ramos. Yo creo que habrá problemas diferentes a los que hay ahora. No sé si mejores o peores, pero habrá diferentes porque se desarrollará la tecnología de forma lógica, igual que ha pasado en Internet. Nerea. Estoy la verdad que muy, muy de acuerdo con Ramos. Lo que pasa que ahora sí vemos que se puede llegar a cometer delitos. Entonces, tenemos tan fácil cometer ciertas cosas que sí es verdad que los problemas igual son mucho más graves de los que estábamos acostumbrados hace 10 años. Moni. Yo creo que va a depender todo un poco en función de cómo se abarque desde ya esta perspectiva de cara al futuro. O sea, si tú cultivas un ambiente en el que prevalezca, pues lo que comentábamos, la veracidad, la objetividad en cuanto a la labor periodística, eso en un futuro se va a ver repercutido, pero es lo que decía también Iker, en un futuro también va a haber problemas nuevos, va a haber nuevas cosas a las que nos vamos a tener que enfrentar. Vamos como atrasados, quiero decir, como con lo de la IA, que parece que nadie llega a tiempo a aprender todo lo nuevo.
Ajá. Vale, pues gracias a los 6. Yo soy más de la opinión de ellos también. Lo veo con optimismo el asunto, Ya, pero pero a mí mucha pedagogía. Tengo 2 referencias yo, Ya. así que gano yo. Mismo, pero que los problemas van a ser, lo que decía, yo estoy también muy de acuerdo con Ramos, que los problemas van a ser diferentes porque se desarrollará. Lo dice. Al final, que las nuevas generaciones tampoco se alejen de la información, que es fundamental bonito estar de Homer. informados. Y parece que se está olvidando de que es muy importante consultar un periódico, escuchar la radio, ver los informativos, que suceden cosas más allá de lo que vemos en redes sociales. Pues nos quedamos con esta frase, Nerea. Gracias a los 6 por venir. Nos vemos en otro episodio, en el siguiente, ¿no? Gracias a todos por estar ahí. Un placer. Así que nada, pues para terminar, hemos llamado a Loba Lois, que además es una artistaza, que viene además de esta Estrabudúa. ¿Qué tal, Loba? ¿Cómo estás? Puedes coger tu micrófono. Sí. Muy ¿Qué? bien, aquí muy contenta de estar aquí, la verdad. Sí. Bueno, eres artista, rapera y poeta, mejor dicho, ¿no? Te gusta, porque tienes las dos partes. Sí, bueno, al final, bueno, artista también, como también hago fotografía y tal, pues como que engloba un poco, ¿no? Más. El caso es que yo siempre quería utilizar la palabra para poder cambiar el mundo, como digo yo, y poder transmitir más amor, que creo que es lo que más hace falta. Y entonces empecé escribiendo poesía y luego pues a esos poemas musicalizándolos, ¿no? Y poniéndoles música. Claro, porque además tus letras, cualquiera que pueda escuchar sus canciones, que están en Spotify y demás plataformas también, son muy accesibles, son muy reivindicativas, ¿no? Te mojas tú. Sí, bueno, intento mojarme, pero como me dijo un amigo que al final dices que aquí hacéis música, pero no las letras, aunque reivindicáis, siempre apuntáis fuera, pero no dais una solución, ¿no? O no nos decís qué podemos hacer para cambiar esta situación. Entonces intento, con esa crítica o ese comentario, pues decir, vale, venga, pues cada comentario o crítica que haga en mis letras, intentar darle una vuelta y decir qué podemos hacer, ¿no? Entonces, como reivindicar, pero pues desde el amor. Claro, claro. Ahora mismo, bueno, ¿cómo te describirías en 3 palabras? Lo que es tu rap, tus poemas, bueno. Pues diría que pasión, amor y revolución, que creo que, bueno, amor, pues como he dicho, va de la mano de la revolución. Al final creo que hay 2 vertientes en esta vida, desde donde escogemos lo que hacemos, las decisiones que tomamos, siempre desde el amor o desde el miedo, ¿no? Y dicen que el miedo no es algo opuesto al amor, sino que es falta de amor. Entonces necesitamos, la gente que mayores atrocidades comete, lo que más necesita es precisamente eso, ¿no? Que demos amor a esa situación para poder cambiarla. Hemos hablado antes en todo este episodio del impacto de la inteligencia artificial generativa. Yo no sé en el mundo artístico, en el mundo de la música, cómo lo veis, si lo veis como una herramienta que pueda ayudar o tal vez como una amenaza, ¿no? Porque hemos visto además casos de creación de canciones incluso que pueden pasar, ¿no? Como una canción compuesta por una persona, un artista en concreto, pero no, realmente estaba hecha por la máquina, por la herramienta. Sí, bueno, aquí creo que es al final, como han dicho los compañeros también, que es un arma de doble filo, que bien puede ser utilizada para algo bueno, o crear una canción simplemente, o para lucrarte con eso y utilizarlo mal. Entonces, creo que también, como hemos comentado, que lo importante está en poder que esté legislado, ¿no? O sea, que haya un marco legal que nos especifica hasta dónde podemos usar esa herramienta y luego también el que, bueno, sí, educar, que ya sabemos que es complicado, pero sí creo que tiene que haber, sobre todo por parte de las escuelas, porque también lo están utilizando, ¿no? Los alumnos en las escuelas, pues que eduquen sobre todo a que sea pues como el compañero listo de clase, que era el que, ¿no? Pues el que tiraba para adelante con el proyecto, pues yo lo identifico un poco con eso. Yo la verdad que sí soy bastante amiga de utilizar, por ejemplo, el ChatGPT o bueno, sí, la inteligencia artificial para nuestro beneficio y para, sobre todo, pues como ha dicho también Esther, pues para darle una vuelta a esa idea que teníamos o para... Yo creo que hay que saber preguntar, ¿no? Y es lo que nos tiene que enseñar también, el qué pregunta le tengo que hacer para conseguir aquello que quiero conseguir. Entonces, creo que también es una buena herramienta para mejorar nuestro trabajo. ¿Ahora en qué estás, Loba? ¿Cuál es un poco lo que estás haciendo ahora mismo a nivel profesional? Pues ahora mismo, bueno, estoy con la música, bueno, el arte un poco en general, pero sobre todo... Has sacado un EP, ¿no? Creo, además. Sí, este año he sacado un EP gracias a haber ganado este año pasado el Rocking, el concurso musical de Basauri, y he podido grabar con el Tigre Studios, con John, que ha sido una pasada, la verdad, trabajar con él. Y pues, bueno, eso, la posibilidad de haber podido sacar pues 500 copias, ¿no? de un EP, y también este año pues con la editorial Sorroch pude publicar un libro de poemas que hablan un poco pues de cómo he pasado una depresión y qué es lo que
pues lo que he vivido, ¿no? Y a través de la poesía pues un poco ayudar a la gente también a que se sienta acompañada y cómo he salido de ahí, qué sentimientos he podido identificar. Y entonces, pues bueno, pues este año he cumplido varios sueños ya, que digo, era sacar un disco y sacar un libro, o sea que tengo que plantar un árbol y... y ya está, ¿no? Reto vital ya cumplido. Vale, ¿con qué vamos a disfrutar ahora? ¿Cuál va a ser la canción que vas a interpretar? Pues va a ser una de las canciones que están en el EP, que se llama No existen límites, y que, bueno, habla un poco de la salud mental, que al final, pues, el reivindicar que todos podamos tener derecho pues eso, a ir a acudir a un psicólogo, ¿no? Que al final, pues, bueno, creo que todos sabemos lo difícil que es muchas veces, pues, mediante la seguridad social, o sea, sí, la sanidad pública, sí, el poder pedir una cita que te dan para muchos meses y pues darle más importancia a esto y también el no existen límites, bueno, va pues de que al final creo que entre todos tenemos que apoyarnos y pues como se ha visto también, bueno, con esto que está pasando en Valencia, pues que todos... tenemos que ir a una, ¿no? Eso es, y tenemos que romper barreras, romper límites y que al final el pueblo salva al pueblo y pueblo somos todos. Pues con Loba Loix vamos a terminar este especial Sí Soy sobre desinformación e inteligencia artificial. Le escuchamos ya para terminar. Terapia y capital, dicen si la vi, yo digo guay, yo menos aceptar esta shit. Pilla tus pastillas y vete de aquí. Hablemos de suicidio, les cuesta admitir que se llenan los bolsillos viéndonos sufrir. Mis colegas en el parque no hay más medicina. Ahora vi mi parte es cuando cojo el mic. Voy a mi ritmo, te cambio el ritmo. Solo se mide en audiencia, si no hay dinero molestas, ahorrarme el estar mal me sale caro. Solo se mide en audiencia, si no hay dinero molestas, ahorrarme el estar mal me sale caro. No existen límites, eso es un timo, solo los límites que yo defino. No existen límites, eso es un timo, solo los límites que yo defino. No existen límites, solo los límites que yo defino, que yo defino. Final improvisado, pero estaba previsto. Si no lo ves venir es porque hilamos feo. Sonrío más por pena que por compromiso. Nuestros cuellos bailan hardcore y el tuyo lo piso. No hablemos de suicidio que se omita al admitir que nos llenan de pastillas para llenarse los bolsillos. No hablemos de suicidio que se omita al admitir que se llenan los bolsillos. Márcate un free en contra de ocultarlo y a favor de ti. De no ser así, no quiero un batallón si solo me hace esquina la maldita depresión. Yo no pedí consejos, solo exijo comprensión. Si han hecho tabú decir estoy jodido, ¿qué tal tú? ¿Cuál era tú? Ahora soy el y yo soy el Q. Solo se mide en audiencia, si no hay dinero molestas, ahorrarme el estar mal me sale caro. Solo se mide en audiencia, si no hay dinero molestas, ahorrarme el estar mal me sale caro. No existen límites, eso es un timo, solo los límites que yo defino. No existen límites, eso es un timo, solo los límites que yo defino. No existen límites, solo los límites que yo defino, que yo defino. AKJ Friends and Family, siempre ready pa' creer en mí. AKJ Friends and Family, siempre ready pa' creer en mí. No existen límites, eso es un timo, solo los límites que yo defino. No existen límites, eso es un timo, solo los límites que yo defino. Que yo defino, que yo defino, que yo defino, que yo defino. Síguenos como @podcastsisoy en TikTok e Instagram.